¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 11 de agosto y como siempre para todo el equipo que hace posible Noticiero Hechos es un placer que usted decida informarse junto a nosotras. Le estaremos actualizando sobre lo que ha ocurrido durante el fin de semana y durante las últimas horas, así que desde ya la invitación para que se mantenga en sintonía de Canal 12. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida. Qué gusto recibirla a usted y también a los televidentes. Darles la bienvenida en este inicio de semana, en este lunes 11 de agosto. Como si nada, ya va, creo yo, la segunda semana del mes de agosto. Impresionante el tiempo, cómo nos va avanzando, pero lo bueno es que siempre contamos con su sintonía y está usted pendiente de informarse a través de la señal de Canal 12. Hay mucho que compartir con ustedes y siempre les invitamos a que nos acompañen. Así es, antes de presentarle nuestros Vamos con los hechos. Hoy les comentamos sobre una racha de accidente de tránsito que se ha registrado en las últimas horas. En la siguiente nota vamos a presentarle un recuento de estos. Una persona fallecida y otra lesionada fue el resultado de un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 46 de la carretera Litoral en la Libertad Costa. Según el informe policial, el conductor de un vehículo circulaba bajo los efectos de bebidas embriagantes cuando embistió al motociclista, quien murió en el instante, mientras que su acompañante fue trasladado a un centro hospitalario. El responsable del siniestro abandonó el automóvil en el lugar e intentó huir de la escena. Sin embargo, fue capturado por la Policía Nacional Civil. Otro hecho se registró sobre la Alameda Juan Pablo II, cuando un microbús del transporte público de pasajeros frenó de manera repentina para abordar a usuarios, ocasionando que un pick-up impactara en la parte trasera de este. Comandos de Salvamento le brindó asistencia a personas que resultaron con crisis nerviosa, ocasionando que algunas personas, pasajeros, resultaran con crisis nerviosa. Nuestro personal de socorro llegó al lugar para verificar el estado de los conductores, pero gracias a Dios no se reportaron lesionados. Y en el caserío Piedras Blancas del barrio Las Mercedes, en San Rafael Oriente de San Miguel, varias personas resultaron lesionadas en un percance vial. Según el informe policial, un pick-up colisionó con un toro que se encontraba en la vía. 6 personas fueron trasladadas a un centro médico, entre estas un menor de 4 años de edad y una bebé de 5 meses. Además, un vehículo de transporte de carga volcó sobre la autopista Comalapa en cercanías a la Terminal del Sur, obstruyendo varios carriles. Una grúa del Ministerio de Obras Públicas movilizó el camión habilitando el paso vehicular en la zona. Con imágenes de José Delgado, un informe de Carla Araniva. Y en el distrito de San Lorenzo, Aguachapán Norte, un motociclista falleció y su acompañante resultó gravemente lesionado tras impactar contra un camión, de acuerdo con la Policía Nacional Civil. El conductor del camión tiene 18 años y no portaba licencia de conducir, por lo que fue detenido en el lugar del percance. Y durante una carrera automovilística en la pista El Platanar en San Miguel, uno de los corredores perdió el control y arrolló a una persona que observaba el evento. Debido a la gravedad del incidente, la Policía Nacional Civil ordenó finalizar el encuentro y coordinaron el traslado del lesionado a un centro asistencial. El herido fue identificado como José Leodán Machado, de 20 años. Y cada día se registran 12 accidentes de motociclistas. Organizaciones e instituciones de cuerpos de socorro coinciden en que contar con escuelas de manejo especializadas para motociclistas podrían marcar una diferencia. Los accidentes de tránsito de motociclistas han incrementado el 21%. Durante este año se han registrado 2.595 siniestros viales de este grupo, muchas veces por la falta de experiencia del conductor. En el país circulan más de 660.000 motocicletas y el 40% de quienes la utilizan no tienen licencia. La Asociación Salvadoreña de Motociclistas ha reiterado que es necesario que existan escuelas de manejo especializadas para motociclistas. Que la conducción de la motocicleta debe ser más técnica, no solamente una prueba ligera o una conducción básica, sino que debemos de extenderla, puesto que andar en moto significa estar en equilibrio de 2 ruedas y la atención tiene que ser mayor. El BMT
como ente regulador, podría tener mayor control sobre lo que están enseñando en el rubro de motociclismo. Claro, las escuelas son libres de enseñar para carros o para motos, pero no veo el por qué no pueda existir solo para motos y ser más específicos. En promedio, cada día muere un motociclista en accidentes de tránsito, según los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Hasta la fecha, se reportan 280 fallecidos y es que cada 24 horas se contabilizan al menos 12 percances en las carreteras. Para serle honesto, en la mañana cuando vengo encuentro que hay un accidente. ¿De qué se trata? Un motociclista. Muchas veces cuando me voy, ¿qué queda? Verificando un accidente de un motociclista. Entonces eso pues sí nos tiene sumamente preocupados y algo bien curioso pues de que incluso hasta que los mismos motociclistas tengan impactos entre ellos. Por esta razón es que los socorristas concuerdan en que una escuela de manejo para motociclistas podría favorecer a que tengan una mejor capacitación y que se eviten más siniestros viales. Podría generar lo que es un cambio en lo que son las competencias de todos los motociclistas y también comportamientos para poder generar lo que es conciencia también en ellos, ¿verdad? En lo que es el respeto de las señales de tránsito, el poder reducir velocidades y asimismo el constante mantenimiento que puedan tener lo que son estas motocicletas. La distracción del conductor, invasión de carril, no guardar la distancia reglamentaria, la excesiva velocidad y no respetar las señales de tránsito se encuentran entre las principales causas de los accidentes de motociclistas. Con imágenes de Carlos Cle, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Una mujer sufrió heridas en el cuello y el rostro, además de la pérdida de una de sus orejas, tras ser atacada por su pareja con un machete. El incidente tuvo lugar en la colonia Monterreal, en el distrito de Mexicanos. Según relató la víctima, el agresor se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del ataque. Vecinos alertaron a las autoridades, pero el responsable logró huir del lugar. Según la joven lesionada, ella regresó a su casa de habitación luego de sus labores y de manera repentina llegó el esposo en estado de ebriedad, lo cual produjo una discusión, la cual derivó en una riña, por lo cual el esposo tomó un machete y comenzó a lesionarla. Según agregó la lesionada, ella comenzó a gritar pidiendo auxilio, por lo cual los vecinos llegaron de manera inmediata, ocasionando o evitando que este agresor le causara la muerte. Y durante el primer semestre del año, 13 mujeres fueron asesinadas, según los datos del Observatorio de Violencia de Ormuza, quien señala que el 46% de las víctimas fueron atacadas por su compañero de vida o expareja. 4 de los feminicidios ocurrieron en el departamento de San Salvador, 2 en San Miguel, 1 en el departamento de La Paz, 2 en Santa Ana, 1 en La Libertad, 2 en La Unión y 1 en Cuscatlán. El 38.4% de las mujeres fueron atacadas con arma blanca, una misma cantidad con arma de fuego, el 7.6% con llave cruz y con una piedra. Y en Guatemala fue capturado Vladimir Ernesto Pérez Ramos, un miembro de la pandilla 18 que según la Policía Nacional Civil había huido de El Salvador, pero que fue ubicado en la colonia Cipresales de la zona 6 en el país vecino. Y fue entregado a las autoridades salvadoreñas en la frontera Las Chinamas, en Aguachapán Centro. Pero según reportes publicados por la PNC, este sujeto ya había sido detenido el 16 de enero del año 2020, por lo que se desconoce cómo es que escapó al territorio guatemalteco. Vladimir Pérez tiene un amplio récord delictivo y es acusado de homicidio agravado, extorsión, privación de libertad, tenencia, aportación o conducción de arma de guerra, desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas.
cerca de Ilopango fue capturado Jefferson Stanley Recinos Mejía, a quien soldados de la Fuerza Armada le encontraron 9 porciones medianas de marihuana, una báscula y 2 teléfonos celulares. El sujeto fue entregado a la Policía Nacional Civil para continuar con el respectivo proceso en su contra. Y el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador reprogramó la vista pública contra 5 personas acusadas de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Entre los imputados se encuentra Ernesto Mason, exalcalde de San Salvador. La vista pública contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, acusado por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, fue reprogramado para el miércoles 13 de agosto, debido a que la Fiscalía solicitó un enlace virtual con un testigo que está fuera del país y por los preparativos solicitaron aplazar el inicio de la audiencia. Junto a Mason también son procesadas otras 4 personas, entre ellos el exdiputado del FMLN, Benito Lara, quien mantiene medidas alternas a la detención. También el exministro de Gobernación, Arístides Valencia, declarado rebelde y con orden de captura vigente, además de Wilson Alvarado y Paolo Luers, señalados de haber negociado con pandillas en 2014. De hecho, Paolo Luers publicó un escrito donde aseguró que no existen pruebas que sostengan las acusaciones en su contra y que la única evidencia corresponde a declaraciones de 2 testigos criteriados, al parecer pandilleros, que de acuerdo con Luers habrían negociado con la Fiscalía su colaboración en casos como el de los mediadores de la tregua y su proceso en particular. También confirmó que no se presentará ni será representado por un defensor en los tribunales, a pesar de que ya fue declarado en rebeldía por los juzgados. Tanto Ernesto Mason como Benito Lara, Wilson Alvarado y Paolo Luers son acusados por presuntamente negociar con pandillas la compra de votos que beneficiaran la candidatura de Norman Quijano en las elecciones presidenciales de 2014 y la elección de Ernesto Mason como alcalde de San Salvador en 2015. A cambio, habrían entregado fuertes cantidades de dinero a los grupos criminales y les prometieron beneficios si ganaban los comicios en esos años. Este es un reporte de Fernando Morales. Y en los tribunales avanza el caso de la corporación Argos, donde según la Fiscalía operaba una estructura que estafó a miles de personas vendiendo lotes que nunca llegaron a ser propiedad de quienes realizaban los pagos. Con reserva total del caso se instaló la audiencia de imposición de medidas contra 18 imputados ligados al caso Argos, quienes son señalados por la Fiscalía por lavado de dinero y defraudación a la economía. Se estima que el monto supera los 46.2 millones de dólares. Estos sujetos habrían ofrecido lotificaciones que nunca entregaron cuando las víctimas terminaban de pagarlas. Se cuenta con una estructura conformada por diversas personas que cumplían roles específicos, de líderes, de personas que controlaban y dominaban un grupo corporativo, entre otros. Este día el juez va a determinar si se cumplen con los procesos. Los involucrados supuestamente operaban creando contratos de arrendamiento con promesas de venta a nombre de distintas sociedades. Además, cuando se concluían los pagos acordados, entregaban carta de cancelación. Sin embargo, esta no estaba inscrita en el registro de propiedad. Un elenco de pruebas en este momento a nivel indiciario, consistentes en análisis financieros, patrimoniales, entrevistas de testigos y una gran gama de documentación en la que deja entrever muchos aspectos bien importantes de los corporativos. Posterior a la intervención de la corporación Argos por parte de las autoridades, desde que se conoció el caso hasta el momento, se han legalizado y entregado al menos 65.901 lotes a nivel nacional de personas que habían cumplido con sus contratos. Este es un informe de Moisés Bonilla. Informativo lo iniciamos con una buena noticia porque les comentamos que ya fue habilitado el parqueo del edificio bicentenario de la red salvadoreña de medios luego que fuera afectado por el colapso de una bóveda. Las instalaciones fueron bendecidas por un sacerdote dando las gracias a Dios por la culminación de los trabajos. Una cárcava afectó gravemente nuestra infraestructura, interrumpiendo nuestro trabajo y poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta.
En aquel momento la prioridad fue proteger a nuestra gente y gracias a Dios no tuvimos que lamentar daños irreparables en vidas humanas. También damos por concluida y ponemos en manos de Dios esta obra que se inició hace un par de meses. Y la Alcaldía Municipal de San Salvador Centro solventó uno de los problemas por las que atravesaba con la colonia Montserrat. Ahora tienen una nueva solicitud. Tras una denuncia ciudadana en la colonia Montserrat de San Salvador, la municipalidad resolvió una problemática de promontorio de basura en la avenida Iberia, situación que afectaba a los habitantes del lugar. La comunidad aún enfrenta otras problemáticas, como la formación de una cárcava en la calle principal. Si se agranda más, llega a la casa de la señora y si también acá, pues nos va a afectar bastante. Entonces, que si nos pueden ayudar, porque también bastantes carros se arruinan ahí, en esa parte. Pues nosotros le pedimos ahí, no sé qué institución es la corresponsable de eso, para que nos pueda ayudar en cerrar esos hoyos, pues. La formación ocurrió al menos hace un mes. Como prevención han colocado trozos de madera y una cinta para advertir de la problemática a los automovilistas. No se le había tomado importancia hasta esta semana que pasó, fue que le pusieron la cinta esa. Y que la pasada de la ruta 10 es la que ha molestado aquí también, porque hay muchos vehículos. Entonces eso sí, al final podría terminar dañando. Claro, y las cajas de nosotros. Porque esa es una cárcava que dicen, yo no la he visto porque no me acerco por ahí, que usted mete una varilla y se va al fondo. Por la profundidad de la cárcava, temen el hundimiento de la calzada, además que sus viviendas se vean afectadas. Este es un informe de Moisés Bonilla. 1:26 p.m. Les comentamos que el titular de salud se refirió al caso de una menor infestada por tórsalo, de una situación actual de las enfermedades respiratorias y dengue. El caso de la miasis en general está presente en todos los países y en todas las regiones. Este tipo de infestación provocada por larvas de mosca puede ser frecuente al tener heridas, raspones u otro tipo de lesiones, de acuerdo con el ministro de Salud Francisco Alaví. Una de las afectaciones es el tórsalo, como en el caso de una niña que fue atendida en el Hospital Nacional Especializado de Niños, Benjamín Blum, que a diferencia del gusano barrenador, el daño es menor. El tórsalo no tiene esa capacidad de generar destrucción de los tejidos sanos, sino que se aloja ahí, no genera destrucción. Definitivamente hay que dar una solución, pero a una en la que tenemos que ponerle mucha atención es a la relacionada por gusano barrenador, porque no solo es un gusano, sino que son múltiples gusanos los que existen y sobre todo que estos van avanzando y destruyendo tejidos con cada minuto que pasa. En cuanto a las arbovirosis como el dengue, advierte de un posible incremento debido a la época de lluvia. El nivel de complicación de la enfermedad es de un 2%. Alaví también se refirió a la vacuna. Sostiene que no existe una que ayude a prevenir los 4 serotipos y que solo hay un fármaco que se pueda aplicar a menores entre los 4 y 5 años. Incluso hay evidencias que ha demostrado que alguna de estas vacunas aplicadas en los menores pudiera tener repercusiones más severas posteriormente con el sufrir algún otro de los serotipos que no estaba cubierta en esta vacuna. Entonces la evidencia científica no es tan sólida actualmente contra los productos que se tienen de vacunas contra el dengue. Respecto a las enfermedades respiratorias, se mantiene en zona de seguridad. Los adultos arriba de 60 años y menores a 5 años continúan siendo los grupos más vulnerables. Los casos de estas enfermedades también pueden tener una tendencia al alza. Este es un informe de Marcela Rivera. Y la Superintendencia de Regulación Sanitaria advirtió a la población sobre un riesgo potencial para la salud bucal asociado al uso de la crema dental Colgate Total, específicamente la Clean Mint, tras alertas internacionales, por lo que este producto ha sido retirado del mercado nacional y se recomienda suspender la utilización de forma inmediata, ya que entre los síntomas que puede causar se encuentran sensación de ardor en la boca, dolor en las encías, labios o lengua, úlceras y lesiones orales. En cualquier caso, puede reportarlo al call center 194.
En Farmacia La Buena nos preocupamos por tu bienestar familiar. Encontrarás buenos descuentos todos los días. Aprovecha tu buen agosto de precios bajos los miércoles y viernes, hasta un 30% de descuento en productos de uso diario. Farmacia La Buena, más cerca de ti. Y en más información, una encuesta de Hormusa revela que el tiempo de licencia de maternidad y de lactancia materna de muchas mujeres no ha sido respetado en los trabajos, mientras algunas también señalaron otras vulneraciones a sus derechos. 4 meses de licencia por maternidad y con goce de sueldo es lo que por ley le corresponde a las mujeres después de dar a luz a su bebé. Sin embargo, un informe de Hormusa revela que el 24.6% de las mujeres encuestadas no recibieron la licencia completa, mientras que un 2.6% desconocía que tenía este derecho. El 72.8% afirmó haber recibido la licencia por maternidad completa. Estos son los resultados de una encuesta realizada a más de 100 mujeres. Otro de los datos que destaca el documento es que el 12.3% reportó que fue despedida o sancionada durante el embarazo o la lactancia y el 93% nunca presentó ninguna denuncia formal. Además, un 28.1% afirmaron casos de discriminación o trato desigual por su embarazo. Por otra parte, el 73.7% de las embarazadas reportaron que sí tuvieron permisos remunerados para asistir a sus controles prenatales. El 21.9% también pudo recibirlos, pero les aplicaron descuentos o permisos sin goce de sueldo. Y el 3.5% indicó que no les permitieron asistir a controles médicos. El derecho a la lactancia materna es otro aspecto al que no siempre se le da cumplimiento, pese a que según la ley, la madre debe disponer de 2 descansos de 30 minutos cada uno o uno de 1 hora dentro de su jornada laboral para amamantar a su hijo. Un 63% pudo hacerlo en horarios especiales para lactancia tras su regreso al trabajo. Un 19% no tuvo el permiso y otro 8.8% no lo solicitó por desconocimiento o porque no volvió al empleo. Ante estos datos, Hormusa recomienda implementar programas de formación para mujeres, ya que el 64.9% dijo que tiene poco conocimiento de sus derechos laborales durante el embarazo y la lactancia. El 14.9% manifestó desconocerlos totalmente y solo el 20.2% los conocía. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida de los bebés tiene grandes beneficios, pero no todos son amamantados durante este periodo, lo cual implica riesgos incluso de muerte. La lactancia materna fortalece el sistema inmunológico del bebé, ayudándole a prevenir diversas enfermedades, incluso a combatir la muerte infantil. Por lo que la lactancia exclusiva es fundamental durante los primeros 6 meses de vida. Aparte de la nutrición, también facilita anticuerpos críticos para protegerse contra las enfermedades como lo son la diarrea, la neumonía y otras enfermedades, condiciones de la salud comunes. El impacto va más allá de la infancia. Nosotros sabemos que los niños y niñas que han recibido lactancia materna tienen menores probabilidades de ser afectados por obesidad o alguna otra condición crónica. En América Latina y el Caribe, solo el 43% de los lactantes menores de 6 meses son alimentados exclusivamente con leche materna y únicamente el 52% de los recién nacidos son amamantados durante la primera hora de vida. En nuestra región persisten grandes brechas entre países y estamos lejos del estándar recomendado al ser de las regiones con menor cumplimiento. Esto tiene implicaciones en la supervivencia neonatal. Desgraciadamente, América Latina y el Caribe enfrenta una doble carga de malnutrición, altas tasas de desnutrición crónica y también sobrepeso y obesidad infantil. Esta realidad compromete el desarrollo integral de la infancia y evidencia la necesidad de intervenciones integrales desde etapas muy tempranas.
Pese a que los primeros 6 meses de la lactancia materna marcan la diferencia en la vida del recién nacido, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los bebés continúen siendo amamantados hasta los 2 años o más, además de incluir alimentos complementarios nutricionalmente adecuados y seguros, algo que las madres de familia dicen que aplican con sus hijos. Con ella, desde que nació le he dado pecho hasta hoy en día le sigo dando. ¿Cuántos meses tiene? Ella tiene 1 año y 4 meses. Ahora igual ella siempre me pide pecho y siempre le sigo dando. Yo siento que le voy a dar hasta que ella me diga que ya no, hasta que ella ya no quiera. ¿Eso les ayuda a enfermarse menos a los niños? Sí, eso les ayuda más a que no se enfermen. Ajá. Por ejemplo, ella casi no se me enferma, es más fuerte las defensas que tiene. Amamantar a los bebés también ayuda a las mujeres, ya que el riesgo de padecer diabetes tipo 2 se reduce al 32%, un 26% menos el cáncer de mama y disminuye al 37% tener cáncer de ovarios. Con imágenes de Carlos Cle, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hecho. Muy buenas tardes, así es, les comento que la Dirección de Obras Municipales recibió la certificación internacional de seguridad y salud en el trabajo ISO 45001-2018, convirtiéndose en la primera institución en El Salvador en el sector de construcción en recibir esta certificación internacional. A continuación, escuchemos más detalles. Ellos se utilizaron mecanismos como el análisis de trabajo seguro, el análisis de los peligros y evaluación de riesgos, permisos de trabajos, auditorías que se han hecho constantemente a cada proyecto, a los más de 200 proyectos que tenemos, porque no solamente estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de toda nuestra cobertura en todo nivel de país. Ese trabajo ha sido arduo y hemos empezado a ver los resultados, porque de esa manera es como nosotros podemos evidenciar que estamos cambiando nuestro país, pero sobre todo estamos también cuidando a las familias. Genera ese compromiso para velar por la seguridad propia de sus trabajadores, de sus equipos, su reputación y garantizar que toda obra sea culminada en calidad y que no hayan accidentes laborales o la minimización de accidentes laborales. La DOM ya cuenta con 3 certificaciones internacionales que demuestra el trabajo que está realizando la institución en bienestar de la población salvadoreña y asimismo también como de sus trabajadores. En las siguientes emisiones les vamos a ampliar. Más de 3.000 millones en ingresos se espera que El Salvador reciba al finalizar el 2025. Solo en temas turísticos, la titular Morena Valdés también aseguró que buscan potenciar la zona oriental del país y capacitar a más personal en diferentes idiomas. Con la visita de 4 millones de visitantes extranjeros a El Salvador, se tiene previsto cerrar el 2025. El sector turismo representó durante el año pasado el 10% del Producto Interno Bruto y generó más de 300,000 empleos entre directos e indirectos. Según el comportamiento que estamos viendo en todos estos meses, eso va a equivaler a alrededor de más de 3.000 millones de dólares en ingresos de divisas, manteniendo precisamente al turismo como uno de los principales sectores económicos que no solo aporta al Producto Interno Bruto, sino que genera empleos directos e indirectos. Entre las apuestas es potenciar aún más la zona oriental del país. En San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután se tiene un ingreso del 30% de los turistas, mientras que en San Salvador y La Libertad la cifra supera el 47%. Nosotros estamos apostándole a través de una operación de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo de 106 millones, en donde estamos colocando torres de guardavidas, malecones ecológicos, corredores urbanos, miradores turísticos, pero sobre todo estamos fortaleciendo el talento humano, que es una de las cosas que más nos están pidiendo. Lo que necesitamos en el oriente del país son más hoteles, más restaurantes, también más transporte turístico, más sitios recreativos, más cosas que hacer. También se está capacitando al personal en un segundo o tercer idioma a través de un préstamo del BID. A la fecha ya son más de 1,000 personas. El inglés es el que tiene la mayor demanda, seguido de francés,
portugués e italiano. Según el último censo que hizo precisamente el BCR en conjunto con el Fondo de Población y el Banco Interamericano de Desarrollo, somos aproximadamente 6 millones de habitantes, de los cuales 400.000 hablan un segundo idioma, y estos concentrados sobre todo en La Libertad y San Salvador, y esto coincide con nuestros estudios en donde precisamente los que tienen más personal con segundo idioma es en San Salvador y La Libertad, y el gran reto es tenerlos en todos los departamentos del país. Durante las vacaciones de agosto, El Salvador recibió alrededor de $60 millones en divisas, con la visita de más de 91.000 extranjeros. Este es un informe de Marcela Rivera. Y en el país entró en vigencia la ley anticorrupción, una medida que también podría generar un impacto en la economía nacional si se le da cumplimiento, según expertos. La corrupción impacta directamente la economía de los países, por lo que combatirla es fundamental, ya que deteriora las finanzas públicas. En El Salvador ya entró en vigencia la ley anticorrupción, normativa con la que serán investigados y sancionados 13 tipos de delitos que cometan funcionarios y empleados públicos, incluyendo el enriquecimiento ilícito. En ese momento encontramos que el impacto era casi 0.7 del PIB. A mayor corrupción, menos crecimiento económico. Y generaba más pobreza, más desigualdad. Para este año, organismos internacionales han señalado que El Salvador tendrá el crecimiento económico más bajo de Centroamérica, por lo que a juicio de economistas es necesario que se implementen políticas públicas que dinamicen la economía nacional. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado al país impulsar nuevos impuestos, pero según el presidente de Colproce, se debe considerar cuáles son los más factibles. Él propone el IVA, pero también propone el impuesto sobre la renta del capital, que eso es interesante. Yo voy a exponer otro camino, y es un impuesto a los ultra ricos del Salvador, a esas 110 personas que poseen una riqueza de más de 9.7 mil millones de dólares. Por otra parte, dijo que es contradictorio que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para exonerar del pago de impuestos a empresarios que realicen inversiones de 2.000 millones de dólares o más. No podemos, en una economía como la nuestra, darnos el lujo de aprobar una ley a que se les dé exención para tantas inversiones y no se le exija nada. Eso va hacia el fracaso. Estas declaraciones fueron brindadas durante la inauguración de la Semana del Profesional en Ciencias Económicas 2025, realizada por Colproce. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Ileana Leiva para Noticiero Hechos. Y el comercio electrónico en El Salvador proyecta un crecimiento sostenible. Esto debido a cómo la digitalización acelerada. Adquirir bienes y servicios a través de plataformas digitales se ha convertido en una práctica cada vez más común en El Salvador, impulsada por la acelerada digitalización y la facilidad que ofrecen esos canales para concretar compras de forma más rápida. Según datos del portal global de estadísticas económicas Estatista, el comercio electrónico en el país proyecta un crecimiento anual entre el 8 y el 10% hasta 2029. El economista Carlos Acevedo señala que todos los procesos productivos están atravesando una fase de digitalización, lo que consolida la transición hacia una economía digital. La idea obviamente es facilitar las transacciones, porque si no, no tiene sentido. Digamos, el comercio electrónico, la gran ventaja es que, bueno, uno se mete a su computadora, baja una aplicación del celular y lo realiza. Pese a sus beneficios, aún existe un segmento de la población que desconfía de estas plataformas, ya sea por malas experiencias previas o por temor a ser estafado. Que no, por lo inseguro que es comprar ahí. Entonces, no he hecho ninguna compra en línea. Hay que ser precavido en todo porque las estafas han estado a la orden del día. A veces aparecen como participantes anónimos, cosas así. Ahí sí, yo recomiendo de que no. Porque a mí me pasó, tuve una mala experiencia, hice la transferencia y no me dieron el pedido. Para el especialista es clave implementar marcos regulatorios que protejan al consumidor y garanticen operaciones seguras.
hay mucha gente que se aprovecha y comete actos de fraude, ciberataques a los datos de las personas, de las tarjetas de crédito, etcétera. Pero los estándares regulatorios en esa materia están muy desarrollados a nivel internacional. Entonces no hay que inventar el agua tibia, o sea, es cuestión de aplicar los estándares y las buenas prácticas que ya ocurren a nivel internacional. De acuerdo con las proyecciones de Statista, el comercio electrónico en El Salvador podría alcanzar un valor de $1.250 millones al cierre de 2025, consolidándose como uno de los sectores con mayor dinamismo económico en los próximos años. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Y en septiembre deberá ser presentado el presupuesto para el año fiscal 2026. Economistas mencionan aspectos necesarios para que sea equilibrado. El próximo mes, el Ministerio de Hacienda deberá presentar el anteproyecto del presupuesto general de la Nación para el año 2026. El cual deberá formularse de acuerdo a que sus egresos sean equivalentes al total de ingresos estimados a recolectarse para mantener un equilibrio. La estructura tributaria depende de la actividad económica nacional. Un presupuesto equilibrado, de acuerdo como lo establece el artículo 226 de la Constitución de la República, implica que los ingresos respondan a la dinámica del gasto público. Pero en nuestro país uno de los principales problemas es el comportamiento de los ingresos, especialmente desde el punto de vista de los tributos que tienen una estructura indirecta, la cual depende de la actividad económica. Es en el caso del IVA y en el caso de la renta depende del mercado laboral y de las utilidades que tengan las empresas para poder cumplir con las obligaciones tributarias. Para el año fiscal 2025, el presupuesto aprobado fue de $9.663 millones y algunas carteras de Estado sufrieron recortes, como el caso de Salud, que tuvo una asignación de $1.170.4 millones, es decir, $90.8 millones menos que el año anterior. Mientras que la disminución para educación fue de $31 millones, ya que recibió $1.535.8 millones. El presupuesto es financiado por los ingresos corrientes, de capital, contribuciones especiales y el financiamiento. Este último se refiere a la capacidad de endeudamiento que tiene el gobierno frente a los acreedores internos y externos. Como el artículo 25 de la ley AFI obliga a que el Ministerio de Hacienda debe cumplir las metas de ingreso, entonces como no tiene que hacer el financiamiento. Lo que se debe de hacer es que el financiamiento se debe destinar todo para la inversión pública y evitar que la inversión pública, si queremos financiar el gasto corriente solo con el Fondo General y la inversión pública con el financiamiento, pero que este financiamiento sea atado, es decir, que se cumplan las metas en base al financiamiento obtenido. Para que El Salvador pueda tener mayores ingresos, el Fondo Monetario Internacional recomendó al gobierno impulsar nuevos impuestos. Como es aumentarle o imponerle impuestos a las transacciones con criptoactivos, imponerle impuestos al parque vehicular, dado que el parque vehicular en nuestro país es enorme y que podría la circulación, como en otros países, pagar. También las llamadas internacionales, estos mensajitos también pueden ser parte de una tributación, dado que son miles y millones de mensajes. Para este año, la brecha presupuestaria se redujo a $0 según el gobierno, lo que significa que el Estado no tendría que recurrir a préstamos para cumplir con el pago de todas sus obligaciones, porque su plan de gastos para el ejercicio fiscal 2025 tendría que ser autosostenible.